Esta es una historia difícil de contar, pero las historias difíciles también necesitan ser contadas. Esta es una historia de personas envueltas en un conflicto en el que el ruido de balas, el olor de la sangre y los gritos de dolor y rabia han hecho difícil que se pueda entablar una conversación. Muchos dirán incluso que no hay conversación que valga, porque es una herida aún abierta en la que resulta fácil que siempre te acusen de estar al servicio de los otros. Es una historia difícil de contar, pero alguien tiene que hacerlo. Y nosotros queremos que sean ellos, sus protagonistas, limitándonos a escucharles, sin juzgar a nadie. Porque siempre merece la pena hacer el esfuerzo de tratar de entender. El primer paso para encontrar una solución es saber exactamente cuál es el problema al que te estás enfrentando. Pero si hay muertos. Jefe, sí, muertos. Heridos, sí. Muertos no sabemos todavía, el cuartel está patas arriba. El GAR, o Grupo Antiterrorista Rural, es una unidad especial de la Guardia Civil organizada, equipada e instruida para cumplir en el medio rural misiones contrasubversivas y de guerra irregular. Tiene capacidad para llevar a cabo con sus medios orgánicos diversas acciones tácticas simultáneamente, así como para actuar tanto en campo abierto como, si las circunstancias lo exigen, en el medio urbano. José Ramón, ingresas en los GAR, un grupo antiterrorista rural. Poco se habló de ello, o poco se conoció a nivel de opinión pública. ¿Qué eran? Hay que ponerse en situación en el año aquel, 1980. 79, finales de 79, 1980. Los peores años de la lucha contraterrorista. Con el año anterior, 1980, esta había matado a 100 personas, 100 justas. El mayor número de muertos por terrorismo en un año en toda la etapa de terrorismo. Incluso la democracia estuvo en peligro en aquellos años por los atentados y mataba un general cada 2x3 y políticos, en fin, y guardias civiles sobre todo, que fuimos los que más aportamos, más sangre aportamos en esos años. Parece que había una idea de llevar el ejército como había hecho Inglaterra en Irlanda, cuando la policía no pudo mantener el orden. Se baraja llevar el ejército y entonces era contraproducente, la democracia era incipiente, acababa de empezar, y entonces deciden crear un grupo dentro de la Guardia Civil tipo batallón con 3 compañías, una para cada provincia del País Vasco, con una preparación militar 100%, aparte de la preparación policial que ya teníamos y algo de militar, se decide crear un grupo de especie de unidades de guerrilleros, combatir a ETA con los mismos medios de ellos. Compuesto por hombres muy seleccionados, con un entrenamiento altamente sofisticado y de una dureza extrema, el GAR puede, sin duda, considerarse como una de las unidades de élite de la Guardia Civil. Una vez que se despliega el GAR, recuperamos el campo. Nosotros cogíamos la mochila, la tienda de campaña y podíamos estar una semana en medio de aquellos bosques y aparecer en un pueblo a las 3 de la madrugada, montar un control en la carretera, aparecer a las 12 del mediodía y cerrar el pueblo, montar 3 controles. ETA ya empezó a tener alguien que le parara los pies. Nunca tuvieron la necesidad, pues tampoco, pero la circunstancia de entrar en una taberna, en ir a tomar algo y que allí... Sí, salíamos sobre todo de servicio, de uniforme. Íbamos a lo mejor, estábamos por un pueblo y íbamos a comer un bocadillo en un bar y tal. En algunos bares te ponían mala cara, ¿no? Y hay anécdotas de que en algunos ni siquiera nos despachaban. Entrabas en algunos bares y restaurantes y no veías nada más que algo que sorprendía, fotos de tarras. Y eran los presos del pueblo que estaban en prisiones, los tenían allí en varios bares
aparecían las fotos de los presos, o sea, te miraban con un odio tremendo, eso sí lo notaban, ¿no? El odio con que te miraban en la crucifixión. En otros no, en otros te felicitaban, ¿no? O sea, recuerdo, sobre todo gente más mayor, ¿no? Hoy si acabáis con esto, ya a ver si le dais, te lo decían de forma que no lo oyeran y tal, ¿no? Pero mayoritariamente la población era una mirada de odio, de matarte con la mirada. Figuran entre las misiones del GAR la lucha ofensiva en el medio rural contra las organizaciones terroristas, las acciones de información y contrainformación sobre las estructuras operativas y logísticas de dichas organizaciones, o la detección y asalto a reductos, refugios y depósitos. ¿Cómo se organizaba el trabajo en esa lucha contra ETA? O sea, era la combinación del servicio de información que ya existía, que era el que sabía, el que averiguaba los movimientos de esta gente, y luego la unidad de acción, que era el GAR, que era la que hacía los operativos ya realmente de detenerlos. ¿Cómo se organizaba ETA? Era como cédulas, trabajaban por cédulas, donde pues... me puedo equivocar, por supuesto, en la exposición, pero no en lo general. Donde tenían un director en ese momento de esa cédula que movía un par de comandos, 2 o 3, lo que sea, con una serie de zulos donde depositaban las armas, con unos pisos francos donde más o menos tenían para ello hacer su ocultarse, tanto en España como en Francia. La clave estaba en que si detenías a alguien, actuar muy rápido y sacarle la información que pudieras rápidamente para ya acudir a los pisos francos e intentar coger a todo el comando, más si tenías la suerte de conseguir una conexión con otro comando, pues los podías conseguir, ¿no? Estábamos muy imbuidos en la misión, en la fe de luchar contra los malos, y además con una diferencia, porque todo esto se presta, y más visto con la perspectiva de hoy, del tiempo. Yo me pongo, cuando rememoro esto, intento ponerme espacio-tiempo en esa época, en ese momento, y qué es lo que sentía. Y lo que sentía era limpio, puesto que había una gran diferencia entre, y siempre lo decíamos entre nosotros, entre un terrorista y nosotros. Nosotros decíamos que nosotros sí teníamos conciencia. O sea, que un terrorista llegara y la sangre fría te pegara un tiro en la cabeza, eso era falta de conciencia. Nosotros tuvimos oportunidades de pegarle un tiro en la cabeza, y nunca, lo puedo decir, nunca. Porque te parabas, tenías ganas en algún momento cuando, pues claro que sí que tenías ganas, pero decías, no, esto no es, sería igual que él. Ángela, trabajaste en Diario Las Palmas en los años 90. Sí. Y te tocó, por aquel tiempo, cubrir la información de la política de dispersión de presos de etarra, llegada de presos de etarra a cárceles canarias. ¿Cómo reaccionó la sociedad canaria? La llegada de estos presos etarras a Salto del Negro fue muy sigilosa, si podemos decirlo así.
Es decir, había un interés en aquel momento, incluso parece que también por parte de la organización terrorista ETA y, por supuesto, por parte del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia, que fue el que inició la política de dispersión de presos, había un interés en que inicialmente no hubiera, vamos a decir así, barullo, que no hubiera jaleo en las calles, no se sabía bien cómo iba a reaccionar la sociedad canaria y entraron de puntillas. Yo recuerdo que un compañero mío del periódico hizo una primera publicación informando de que había presos en Salto del Negro, presos etarras, como al mes de la llegada de los primeros presos etarras. Y la imagen que pretendían dar a aquellos primeros presos fue de actitud pacífica y, por supuesto, intentaban aparentemente pues, pasar desapercibidos. Luego eso varió a lo largo de los años. Nosotros pudimos saber que efectivamente se elaboraron listados de matrículas de los coches de los funcionarios de prisiones de Salto del Negro y tenían mucha información incluso de los domicilios e inclusive de la familia. Con un ánimo intimidatorio se generó mucho miedo, había mucho miedo en realidad entre los funcionarios. Estamos hablando del año 90, esto continuó a lo largo del 91 y el 92, pero no nos olvidemos que en el 96 ya se produjo el secuestro de Ortega Lara, funcionario de prisiones, con todo lo que conllevó en su momento, ¿no? Por tanto, esa amenaza que ellos sentían era bastante real, pero sobre todo en lo que se estaba intentando en el juego que daba o que daban para el entorno etarra tener presos en Salto del Negro era una utilización estratégica para presentar la prisión canaria como una cárcel de exterminio, explicando que los presos estaban allí muy mal, que se violaban sus derechos. Los presos además iniciaron una serie de movilizaciones y se hacían eco los medios de comunicación vascos, entre ellos el diario Egin, afín a ETA, y a partir de ahí organizaban movilizaciones en las principales capitales vascas. Es decir, usaban los presos canarios para conseguir movilizar de manera muy agresiva, inclusive con quema de guaguas en las capitales vascas, para organizar allí la resistencia y la movilización de apoyo a los presos, pero sobre todo de apoyo a ETA, que era el objetivo último. Guillermo, fuiste monitor, diste unos talleres sobre la puesta en marcha de una emisora de radio en Salto del Negro en unos años donde te toca coincidir con los presos de etarra. ¿Cuál fue tu impresión? ¿Cuál fue tu relación con ellos? Hombre, mi impresión fue que la imagen social que se había vendido de los presos políticos vascos pues era una imagen que no se correspondía con la realidad que yo vi. En un principio, cuando te acercas a un módulo, en un patio, bajo un preso político vasco, lo normal es que haya desconfianza. Entonces, lo que es la comunicación, te la tienes que ganar día a día, ¿no? Cuando van viendo quién eres, cómo te relacionas, el lenguaje que usas y cómo eres. Y la verdad que mi impresión fue bastante buena, ¿no? Porque era gente normal. Hablas de la imagen que se vendió, que no se corresponde con la realidad. ¿Qué imagen fue la que se vendió? Hombre, la imagen que vendían el 95% de los medios de comunicación es que eran personas insensibles, sin sentimientos y todo lo contrario, o sea, era gente normal, ¿no? Se vendía una imagen satanizada de ellos, ¿no? Y cuando tú hablas el cara a cara, el día a día, te das cuenta de que no, de que eran personas normales, ¿no? Con una historia de vida como la tuya, como la mía, como la de cualquier persona, y sin ninguna diferencia, ¿no? Con respecto a lo que es la media, ¿no? No era el diablo que estaban vendiendo.
Joaquín, fue usted director de la prisión Tenerife II entre los años 1989 y 1991, 2 años, y justamente coincidiendo en tiempo con aquella ley de dispersión de presos etarras. ¿Cuántos presos llegó a tener etarras en la prisión de Tenerife II? En Tenerife II llegó a haber hasta 21 etarras, y normalmente dentro de esa política de dispersión, contra más al sur, eran delitos más graves. O sea que tanto en las 2 prisiones canarias, tanto en Las Palmas como en Tenerife II, teníamos pues gente que rondaba los 2.000, 3.000 años de condena, o entre 15 y 16 asesinatos. Lo que se trataba era de romper el grupo que había estado muy homogéneo en la prisión de Herrera de la Mancha, que es de donde provenían, y esa política de dispersión lo que hizo fue romper esa piña de unión que tenían y intentar favorecer a aquel que quisiera abandonar la lucha armada, y alguno de ellos hubo. Ellos además hablaban, lo sostuvieron todo el tiempo, que eran presos políticos vascos. Y en función a eso siempre reclamaron pues, una serie de reivindicaciones que llegaron, o les llevó incluso hasta las huelgas de hambre. Me resulta muy curioso que ellos se consideren presos políticos. Es imposible considerar a una persona de esa categoría un preso político cuando la Constitución de 1978 ya no hay. Los presos políticos son cuando hay una dictadura, pero no cuando hay una democracia. Y en cuanto a la huelga de hambre, ellos no hicieron jamás una huelga de hambre seria. Ellos ponían la instancia de huelga de hambre por indicación de la banda, que todavía les seguía transmitiendo a través de los familiares que venían lo que tenían que hacer en cada momento y de los abogados que lo veían, y mandaban una instancia de huelga de hambre. Pero después, a través del servicio de demandadero de la prisión que existía entonces, pues le pedían frutos secos, le pedían todo tipo de alimentos, y ellos decían que seguían estando en huelga de hambre. Realmente, en huelga de hambre en Tenerife II solo estuvo un interno, que era el Grapo, que se llevó, vamos, llegó a consumir proteína, incluso hubo que tratarlo. Ese fue el único que hubo de verdad en huelga de hambre. Los de la ETA jamás hicieron ninguna. ¿Y la relación con los funcionarios, con usted, por ejemplo, cuál era? ¿Era una relación de cordialidad, de respeto mutuo o no? ¿O hubo momentos tensos? Hombre, ha habido momentos tensos. Había personas dentro de este colectivo que sí tenían una relación normal. Incluso me llamaban aparte para ver cómo podían hacer para salir de ese círculo en el que se encontraban, uno de ellos en concreto. Otros seguían manteniendo esa filosofía de seguir perteneciendo al grupo, pasara lo que pasara, y había otros que amenazaban directa y constantemente, tanto a mí como a mi familia y a todo. Eso era en algunos casos bastante lacerante. Pero hay un momento en el que usted esto se lo tiene que tomar en serio, porque su nombre aparece en los papeles de Socoa, que eran los nombres de los que la banda consideraba objetivos. Por lo tanto, en este caso, personas contra las que podían atentar. Cuando usted se entera de eso, primero, ¿cómo se entera? ¿Cómo lo...? Me entero a través, bueno, ya digamos que esto del riesgo iba en el sueldo. En prisiones es así, y más un director, pero en el caso de la ETA ya en su momento fue una cosa más seria. Ten en cuenta que cuando esto me lo comunica mi gobernador civil, en su momento, que me llama para decirme dónde estoy, que no me mueva, que van a atentar contra mí. Hombre, yo ya desde siempre pues estaba vigilado tanto por la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, y por supuesto todos los días que cogía el coche desde la prisión pues iba por itinerarios diferentes y miraba. Yo he estado mucho tiempo mirando debajo del coche a ver si había algo, y siempre he mantenido todas las precauciones posibles. Gracias a Dios ese atentado no se materializó y llegué a conocer después al policía que había descubierto esos papeles. Pero eso es una cuestión, que lo he dicho yo siempre, va en el sueldo. Yo cuando llegué aquí en el año 92, creo que ya había empezado la dispersión, creo. Y bueno, los etarras, habían 6 o 7 etarras dispersos por los distintos módulos. Dentro de la dispersión nacional había una pequeña dispersión a nivel prisión, y como máximo habían 2 etarras en cada módulo, máximo.
y cuando iban a coincidir en algún sitio, en alguna comunicación o lo que sea, se separaba toda la prisión para que no coincidieran ni siquiera en el pasillo. Entonces nunca se veían entre ellos siquiera. ¿Cuál era la actitud de los presos de etarra en el día a día en la prisión? La actitud era altanera y desafiante con nosotros, como que no la admitían, ¿no? Y ellos nos miraban por encima del hombro. Entonces, no que se dirigen a nosotros por el nombre, decían funcionario, hablaban el mínimo posible con nosotros y era bastante fría. Yo una vez entablé conversación con uno de ellos cuando el secuestro de Ortega Lara. Le pregunté que por qué habían secuestrado a un funcionario que no tenemos nada que ver en su historia. Y él me dijo que éramos parte del aparato represivo del Estado y que, bueno, que se lo merecía. ¿Los presos de etarras tenían información Sí, sobre ustedes? Un compañero que incluso le dijeron, sabemos dónde vive, sabemos qué coche tiene, sabemos la matrícula, tenían información. Es decir, aquí había gente que trabajaba con ellos. Nosotros incluso teníamos rutas de guagua diferentes para que no nos siguieran también. Y era, bueno, era vivir con el miedo en el cuerpo, ¿no? Te acostumbras, pero está ahí. Fíjate que siempre se pensó en Canarias que aquí ETA nunca atentaría, porque era una isla, porque aquí era fácil acosarles y aquí era fácil detenerles. No sé qué tiene de cierto esta creencia. Yo tengo otra teoría también, que lo he visto con canarios que han ido al País Vasco, que al canario del País Vasco lo tratan mucho mejor que lo que tratan a un murciano, o un alicantino, o un madrileño. Y es porque aquí hubo un movimiento terrorista, entre comillas, el MPAYAC también. Entonces, los vascos, el Movimiento de Liberación Vasco o ETA, sentía como que los canarios eran también oprimidos, ¿no? Eran también que habían sido invadidos y que bueno, que no eran como ellos, ¿no? Eran oprimidos y no iban a atentar en un lugar donde eran también oprimidos. Entonces, yo creo que también por eso, ¿no? Esa es mi teoría, ¿no? Se habló en algún momento, el diario Egin, que era digamos, el medio que apoyaba al movimiento, a la banda terrorista, a ETA, se hablaba de torturas en Salto del Negro, al que calificaban además de un centro de exterminio. ¿Cómo recibieron ustedes esas afirmaciones y esas publicaciones? Vamos a ver, lo que un etarra considera tortura, por ejemplo, era de que en aquellos años, en los años 90, la sanción de aislamiento, que era una sanción que se ponía por un parte muy grave, a lo mejor era una sanción en que no se podía fumar. No se podía fumar ni podía tener tele. Entonces, eso yo lo considero una tortura. En aquellos años, aquí la tele que estaba autorizada, porque no cabía otra en la celda, era una tele pequeña de 6 pulgadas, y también se quejaron de eso. Es decir, lo que ellos consideran tortura, pues son esta tontería para el resto de internos, pero que ellos piensan que la cárcel tiene que ser lo más parecido a la calle, y la cárcel tiene que ser una cárcel. Entonces es una situación muy dura, ¿no? Porque me acuerdo que cuando Ortega Lara estaba secuestrado, en cada cabina de funcionario había unos números que ponían los días que llevaba secuestrado nuestro compañero, y cada día lo cambiamos, 300 días, 301. Pero sin embargo les dábamos de comer a ellos. Es decir, no se merecían ni la comida que comían, ¿no? Les tratábamos mejor que ellos trataban a nuestros compañeros. Pero sin embargo había que hacerlo, ¿no? Nosotros somos profesionales y no podemos dejar que nuestros sentimientos prevalezcan sobre la profesionalidad. ¿Hay algún arma dentro? Sí. Una pistola que se ve. Sí. Una pistola que se ve. Aparte de esa pistola, ¿hay algún arma dentro? Hay otras pistolas. ¿Hay alguna persona dentro, además del secuestrado? ¿Seguro? ¿Hay explosivos o algo? Un momentito. Me cogen las armas y después a ver cómo está el señor Ortega Lara. A ver cómo lo pueden subir, ¿eh? No se ha llegado.
Ancho, cuéntame, ¿en qué año llegas tú a la prisión de Salto del Negro? Pues mira, tengo fechas exactas, ni las he mirado siquiera, pero creo que fue hacia el 94, año 94. Y te digo esto porque me han cambiado cantidad de veces de cárcel. Yo en el tiempo que he hecho mi condena me habrán cambiado de cárcel unas 60 veces. Un día me avisan a mí de mañana temprano que tienes conducción, no me dijeron a dónde iba. Me preparo todas las cosas, bajo a donde se ejecutaban el tema de conducciones, o se llevaban el tema de conducciones, y me dijeron que iba al Salto del Negro. Y así fue todo. Bueno, yo ya tenía noticias un poco de cómo era el Salto, era una prisión de castigo, para nosotros era una prisión de castigo, y lo asumí pues como había subido un montón de cosas. Intenté mantener la cabeza fría, sabía lo que eso suponía, alejarme de la familia, sufrimiento para la familia, sufrimiento para mí. Pero bueno, si confiabas en ti mismo también, pues el sufrimiento ese pensabas que lo ibas a superar. Me metí en el módulo de aislamiento. El módulo de aislamiento era duro en Salto. Era un módulo que dentro prácticamente era todo de piedra, la cama, una luz muy floja, y en la ventana tenía una chapa que no te permitía pues, ni poder sacar la mano por los barrotes, nada, o sea, estaban los barrotes y luego una chapa, ¿no? Claro, eso a gente le daba sensación de agobio, ¿no? Salíamos al patio, bueno, yo salía al patio, yo estaba solo, a las 8 de la mañana y entraba a las 10. O sea que desde las 10 de la mañana hasta el día siguiente tenías que estar ahí en el habitáculo ese, y así días y días. Mira, la cárcel es un sitio donde si tú no controlas bien tu cabeza, odias mucho. Porque todo son frustraciones, malas respuestas, represión. Y tienes que cuidar eso. Porque en la cárcel, como tomes como una cuestión personal todos los ataques, que son personales, y no lo dirigieras bien, esa función de odiar te lleva a enfermar, entonces tienes que tener la cabeza muy fría. ¿Y a ti eso te ocurrió? ¿Te sentiste atacado? Estoy hablando del Salto del Negro. Sí. El Salto Negro, sí. ¿Te ocurrió? Sí. Salto del Negro había una estructura que estaba, en la pirámide de esa estructura estaba Paco Sanz, que era el director. Yo, de lo que conocía del equipo, era él y 3 jefes de servicios. Estos 3 jefes de servicios se comprometieron a que a los presos de ETA se les iba a castigar, a tratar de una manera muy dura, con el objetivo de que la distancia, la soledad y la presión que se ejercía sobre nosotros nos llevase a replantearnos nuestra ideología. Y en ese sentido sí nos hicieron sufrir. Y entonces nosotros teníamos claro que lo que querían es que nosotros cejásemos en nuestra manera de reivindicar lo que queríamos reivindicar y la forma que teníamos de lucha, para así entregarnos a la sociedad como personas arrepentidas y exponernos y crear el ambiente necesario para que se apoyase la política de dispersión que siempre ha estado muy cuestionada, por lo menos en el País Vasco, ¿no? Y ellos necesitaban resultados. Y entonces, como no tenían los resultados que querían, apretaban ya a estas situaciones límite. Nosotros lo que hacíamos era, con toda la voluntad del mundo, resistir lo que nos echaban. Entonces, claro, había una política, llámalo como quieras, de exterminio psíquico o como quieras llamarlo, para hacerte cambiar tu manera de pensar. Y claro, cuando veían que no cumplían esos objetivos, se excedían. Pero para camuflar eso, tenían que decir otras cosas. ¿Y tú has cambiado tu manera de pensar? Yo he cambiado mi manera de actuar, sobre todo. Normalmente la manera de actuar viene precedida de un pensamiento, ¿no? Pues antes practicaba la lucha armada y ya hemos dicho que no la vamos a practicar más. Yo, mi manera de pensar no la he cambiado. Yo creo que este pueblo es un pueblo muy antiguo, fue uno de los primeros pueblos democráticos de la Europa. Creo que tiene su derecho a tener que ser consultado a ver qué es lo que queremos ser.
Itziar, estuviste en la prisión de Salto del Negro, en el módulo de mujeres. ¿Recuerdas cómo llegaste allí? ¿Te comunicaron el traslado? A mí la víspera, bueno, en enero, en un principio, en enero yo estaba en la prisión de Yeserías en Madrid y me dijeron, mañana sale de conducción al Salto del Negro. Me acuerdo el que les dije, ¿Gran Canaria? Y me dijeron, sí. Dijo, wow, ¿a dónde me llevan? y me surgió y dije, wow, ahora como mis padres cuando se entere, ¿a dónde me llevan? Lo que a ellos les va a suponer, ¿no? Porque aquello estaba en el culo del mundo para mí. Aquel traslado, Itziar, formaba parte de una política de dispersión que obedecía a razones políticas, de que no hubiera posibilidad de comunicación entre ustedes y tal. ¿Aquello funcionó? ¿Tú crees que funcionó? ¿Esa política de dispersión sirvió para el fin que fue creado? Si oficialmente ellos, bueno, no sé, se planteaban, decían, aislándolos, pues se van a arrepentir, no sé qué. A ese nivel yo creo que no funcionó. A nivel de hacernos sufrir, hacer que nuestro castigo fuera, pues eso, que fuera más grande o... Más duro. Sí, más duro. El que los familiares sufrieran directamente también el castigo que suponía el que nosotros, aparte de estar presos, pues de aquí en adelante también vais a tener que ir los familiares uno por uno a donde os toque, a donde vayáis, y luego económicamente lo que les suponía también a cada uno, porque podía haber familias económicamente mejor posicionadas y otras peor. Entonces, todo eso ahí sí que les funcionó, claro, y les sigue funcionando. La familia sigue sufriendo. Yo creo que la familia, al final, el castigo es doble para la familia porque a mí, a fin de cuentas, estar en Salto, estar en Algeciras o estar quitando las condiciones de vida de la misma prisión, para mí es parecido. O sea, yo estoy dentro de una cárcel, dentro de un espacio. Es más a la familia la que le supone, no es lo mismo ir a Basauri, que está pues a 1 hora de mi casa, o ir a Canarias, que al final ya te tienes que suponer, o sea, te tienes que organizar pidiendo unas vacaciones, coger 10 días, el avión y todo eso. Entonces, hay mucha diferencia. Anímicamente, ¿a ti cómo te afectó el estar allí? Allí lo que igual a mí en Canarias lo que me suponía era igual más el aislamiento mucho más severo que en otro sitio, porque de mujeres era la única que estaba allí, de vascas, vamos, de presas políticas. Entonces era la única. Sí que pasaba mucho tiempo igual sin hablar con nadie. Eso, por ejemplo, a mí, yo en un momento dado solía venir, pues el médico tiene, al estar en primer grado, tiene la obligación de pasar todos los días a preguntarte si necesitas algo. Entonces, en una de estas que pasó, me di cuenta, me dijo, ¿necesita algo? Y en vez de decirle que no, le hice con la cabeza. Y ahí dije, hostia, ¿cuánto tiempo llevas sin hablar con nadie? Que ya ni contestas. Eso me lo dije yo a mí misma. Entonces dije, bueno, tengo que buscarme mecanismos para oír mi voz. Pues hablar con el espejo, cantar, hablar, pues eso. Para mí el aislamiento era total. O sea, en un momento dado ellos cortaban todas las fuentes de información, teníamos una llamada al mes de 5 minutos a la familia y luego las visitas pues de 40 minutos y estaban sancionados 10 minutos a 2 visitas de 10 minutos. Entonces las posibilidades de comunicarme con nadie eran nulas. Fernando, ¿cuánto tiempo estuviste en Salto del Negro? Pues exactamente desde septiembre de 1992 a diciembre de 1998, o sea, 7 años. El hecho de llegar presos de ETA a la prisión supone que hay un cambio en la vida carcelaria. A ver, en primer lugar, todos los presos de ETA estamos en primer grado de tratamiento, que es el grado, digamos, más estricto del reglamento, ¿no?
y de hecho el primer grado se aplica a los presos de ETA, pero desde el momento de entrar a la cárcel hasta la salida. Y normalmente el primer grado se aplica en situaciones concretas, situaciones muy especiales, que bueno, un interno que no evoluciona, pero en este caso era toda la condena al primer grado. Bueno, en ese sentido, claro, nosotros llegamos a una cárcel que no era de primer grado, era de segundo. Y los presos que estaban normales, sociales, hacían la vida normal. Bajaban mañana en la tarde, comían en el comedor, irían al gimnasio. En cambio nosotros teníamos todo eso cortado. Teníamos, creo que eran 4 horas, mañana o tarde, luego volvías, te cerraban la celda, comida y cena en la celda también, y no tenían ningún tipo de acceso ni a gimnasio, ni cine, ni nada. Eso está totalmente vetado. ¿Llamas presos sociales al resto de los presos, los que no tienen nada que ver con ETA? Sí, claro. No sé. Porque los presos de ETA, ¿qué consideración tenían? ¿Qué eran? Bueno, nosotros tenemos presos políticos. De hecho, los presos sociales, llaman o los vascos o presos políticos. Era como tenían ese concepto, ¿no? Esa es la diferencia. Porque el Estado a ustedes no les consideraba presos políticos. Hombre, eso en ningún Estado es considera que preso político a los disidentes. Quiero decir que no les consideraba porque no les metieron en la cárcel por ideas políticas, sí, bueno, sino por los hechos. Sí, bueno, claro, eso es siempre el argumento que usa siempre el Estado. No, ha sido porque ha infringido la ley. Pues claro, ¿por qué ha infringido la ley? Pero en el caso de ETA, por ejemplo, ¿por qué estaban en la cárcel? Hombre, pues claramente porque en este caso era porque estabas atacando al Estado en sí, tanto a las fuerzas armadas, a las fuerzas de ocupación, lo que sea, ¿no? Eso está clarísimo. Ustedes protagonizaron huelgas de hambre en Canarias. Sí. ¿Cuál era el objeto de aquellas huelgas de hambre? Solamente se pedía un régimen de vida normal, normalizado, y no tan represivo, ¿no? Y claro, ibas acumulando partes, sanciones, sanciones de cientos de días, de tal manera que acumulamos todos los fines de semana aislamiento que entonces era aislamiento, tú solo allá, sin nada encima, todos los fines de semana, y se veía en perspectiva, se veía que aquello iba para toda la vida. Derechos humanos, independientemente de que tú estés posicionado en un sitio, en otro, hayas hecho esto, hayas hecho lo otro, es algo que es inviolable, y mucho más en las cárceles. Las cárceles es el Estado, es el responsable de los presos, independientemente de qué tipo de preso sea. Y es el garante de que esa persona no va a sufrir ningún tipo de vejación ni nada, que eso que no ocurre para eso. Entonces, en ese sentido, independientemente de lo que pudiera haber hecho yo o de otra manera, yo como persona, como preso, tengo ese derecho. Y hay un reglamento penitenciario donde se recoge todo eso. Y si no se cumple, yo tengo todo el derecho a reclamar que se me aplique eso, ¿no? Eso es fundamental. Luego hay consideraciones morales del tipo, bueno, pues yo si hice esto, ¿cómo puedo reclamar esto? No, es que esa es una función, es la cárcel la que tiene que responder. O sea, su cometido es esto. En teoría tiene que ser, y más los jueces, salvaguardar, que los internos estén más o menos, que tienen una vida normalita. Pero cuesta entenderlo, Fernando. Bueno, claro, hombre, hay tantas cosas que no se entienden en esta vida. Se trata de un coche sin conductor que lo han lanzado contra la puerta y al patio, directamente al patio del cuartel, que en aquel momento había varios niños jugando allí, y han gritado porque han visto que se le echaba un coche encima sin conductor, inmediatamente ha explotado. Se puede decir que le han tirado el coche a los niños directamente. Belén, tú viviste en el País Vasco cuando tu padre fue destinado allí, ¿no?
Sí, iba por un destino de 2 años. Mi padre trabajaba para la antigua Icona, que era el Instituto de la Conservación Naturaleza. Entonces ahí le tocaba todos los montes y costas. El trabajo de mi padre allí fundamentalmente era el monte y el río. Había muchas casas furtivas y mucho... ¿Que por qué fue él? Pues porque nadie quería ir a trabajar ahí. Nadie. 2 de octubre de 1978. ¿Qué ocurre ese día? ¿Tú dónde estabas? Pues mira, ese día era un día de trabajo. Estábamos en casa, mi madre preparando la cena y nosotras pues esperando la llegada de mi padre. Él terminaba a las 8. Y lo que oímos fue como unos petardos, porque es que no hay otro sonido. Yo jamás había oído una pistola o algo tan... ¿no? Y oímos pues 3, 4. Y salimos a la ventana. Y digo, ¡ay! Es papá, está en el suelo. Salgo corriendo, bajo la escalera, y cuando bajo la escalera me veo a mi hermana, la adolescente que tenía 17 años, que la agarra su pareja o novio o pibe, lo que fuera. La agarra y la mantiene, porque él sabía lo que estaba ocurriendo. Entonces, cuando yo salgo, lo veo en el suelo y lo único que puedo hacer es dar patadas a las paredes. Era un muro y un río, o sea, era un puente. Él venía para casa. Esto que llega un coche 125 blanco, se ve que lo conocen, él se acerca y es cuando le da el tiro en el... Pero no 1, ni 2, ni 3. La acción de ETA es muy de guerra, porque es crueldad. Porque si tú quieres acabar la vida de una persona, le das un tiro. En ese momento se llamaba abocajarro, para que no hubiese duda. Era acabar con tu vida. Y además, 3 tiros más. ¿Vale? Yo lo único que te recuerdo así, como adolescente rabiosa, frustrada, impotente, incapaz de llorar. Y lo demás, ya lo único que recuerdo fue venir mi hermano, porque él sí es policía nacional, estaba en Barcelona, condujo toda la noche. Y como ese hombre llegó, que si él tenía la pistola se hubiera cargado todo lo que estaban alrededor. O sea, en ese momento ya era yo por ti. O sea, no entendía, no había una justificación. ¿Por qué mataron a tu padre? ¿Qué había hecho tu padre? A mi padre, yo creo que estuvo en un sitio que no le pertenecía, denunció como profesional lo que vio que no le gustó porque no participaba de esa falta de libertad, porque al final, o porque él habló desde lo que él pensaba, lo que estaban haciendo mal. Entonces allí no se podía hablar, no había libertad de expresión. No lo había para los propios vascos. Y me imagino yo, este hombre que viene con una libertad, con una mente mucho más abierta, me imagino que sería por eso y que vería algo. ¿Vale? Que fuera o no fuese así, da igual, ahí el mata a tal, pues allí lo mata. Porque tú eres te están pagando por eso. Aparte que era una ceguera horrorosa, porque nadie podía pensar diferente. ¿Por qué? ¿Por qué se mata a la gente de esa manera? ¿Por qué esa crueldad? No hay ningún sentido, ninguno. Ni la independencia, ni la política. Se puede hacer de otra manera. Veníamos castigando la dictadura. ¿Por qué no nos dejaba ser libres? Ahora soy vasca y yo hago lo mismo con mi pueblo. ¿Sabes? Yo conocí víctimas que vivían en un primero y cuando salían a la calle tenían que ver el asesino. Y todavía le miraba a frente. No quitaba la mirada. O sea, yo me tengo que ir, ¿vale? Yo me tengo que ir de aquí, que soy vasca, para que tú puedas andar a tus anchas. A mí me tiene que pedir perdón, y no solo a mí, con un papel, con todos los nombres de la familia, a uno pedir perdón. No me vale, lamento lo que ha pasado, pero yo ahora tengo mi feudo, que era lo que yo quería. Tú tienes una vida, ¿no? Yo no tengo vida, mi familia no tiene vida.
Sí, que hay que parar las cosas, sí, pero no de esta manera. Ha habido, pues también, otro aspecto muy desconocido deliberadamente en el número de víctimas canarias que también ha tenido ETA, que son 9, sobre todo fuerzas de seguridad del Estado. Pero hay una cuestión que hay que tener clara. Canarias ha padecido el terrorismo en toda su crueldad, más allá de las víctimas de ETA, como decía, pero también en sus familiares. Los familiares hemos permanecido siempre en un segundo plano, pero somos las primeras, las víctimas primarias y secundarias de todos estos atentados. Cuando un miembro de tu familia es asesinado, los retratos en blanco y negro de las familias permanecen en nuestras cocinas y en nuestros salones. Ha sido terrible descubrir, por ejemplo, cómo de Juana Chao, que fue amnistiado por el gobierno español porque decía que estaba enfermo y se fue a Venezuela, fue uno de los presos que estaban en Salto del Negro y que brindaba con champán cada vez que se mataba a una persona, a un miembro de la seguridad y fuerzas del Estado. Se brindaba con champán en Canarias. Yo, a toda la gente que ha sufrido, digo, pues ¿qué voy a decir? Pues a ver si todos conseguimos un poquito superar el dolor y, bueno, y conseguir hacer la vida más o menos más llevadera entre todos, ¿no? Pues mucho más no se puede decir. Una persona que ha sufrido, ¿qué vas a decirle? Pues mira, pues ya está. Estamos todos en esto y a ver si conseguimos todos dar la vuelta a esto. Bueno. El perdón es importante. El perdón es un término moral y religioso. Que el perdón, aparte que yo puedo pedir perdón así tranquilamente y por dentro que me da igual. Eso a mí me parece lo más, no sé, un ejemplo de hipocresía, el perdón. ¿ETA está haciendo bien el trabajo? No, ETA lo que está haciendo es que se han acercado todos los presos, que se culmine un proceso, pero no ha colaborado con la justicia, no ha pedido perdón a las víctimas, no ha restituido y reparado con su patrimonio a las víctimas que ha asesinado. Por tanto, es un diseño estratégico político con unos fines comunes para poder preservar y sobrevivir, y cuanto menos se hable de las víctimas, porque somos muy molestas y es necesario que seamos molestas, se blanquea de esa forma la memoria y la narrativa. Yo personalmente, no sé, me da un poquito de rabia de que todo esto se haya olvidado tan rápido, ¿no? Parece que tenemos una memoria selectiva, que cosas que han pasado hace 100 años no nos olvidamos, y cosas que han pasado hace 10 no hemos olvidado. Es decir, todas estas imágenes de esta niña Irene Villa, cuando perdió las piernas, la gente que ha muerto, y que todo eso se borre de un plumazo, que los mismos que han hecho eso y han colaborado con eso estén ayudando a este país, pues la verdad es que, no sé, me llena de rabia, ¿no? Han pasado, ¿cuánto? ¿30, 40 años? 40 años. Yo me marché de casa muy joven y volví con 60 años de casa. ¿Estamos en el camino? Estamos en el camino, quiero decir, de la unificación, de la paz, de llegar a un entendimiento, de construir un... Sí. La paz todavía no ha llegado. La paz se ha establecido, pero falta un sector, que es un sector de personas que están en la cárcel, que después de 11 años de haber hecho el alto el fuego y de que ETA desapareciese, los pasos han sido muy lentos. Todavía se está utilizando 200 personas como rehenes, y creemos que sería muy necesario que esta gente tuviese espacios por los cuales transitar para salir a la calle, y no estamos diciendo que sea impune, sino que se cumpla el reglamento penitenciario sin la aplicación de la ley de excepción. Y todavía, para conseguir la verdadera paz, falta ese espacio
que salgan, o sea, el espacio de presos que salgan a la calle porque sus familias también lo están reclamando, ¿no? A veces te dice tanta muerte, tanta lucha, ¿y para qué? Si estamos en el mismo sitio que hace 30 años pero sin terrorismo. O sea, ¿para qué murió tanta gente? Es la idea que el pensamiento que me viene algunas veces, ¿no? Mi familia no podíamos, cada vez que se encendía la tele y había un atentado era volver a recordar. Y la insensatez, esa falta de decir, pero Dios mío, hay que acabar con esto de alguna manera. Pasa lo de Ángel Blanco y es cuando el país, toda la población dice basta ya, no hay ningún sentido, ninguno. ¿Qué conclusión podemos sacar? ¿Qué conclusión debemos sacar? Está claro que hay una enorme brecha, que la herida sigue abierta y que quizá nunca llegue a cerrarse del todo. Pero necesitamos seguir dialogando, aun cuando a veces resulte difícil entender a la otra parte, porque los argumentos, los que compartimos y los que rechazamos, los pronuncian los vivos. Los muertos guardan un silencio cruel, doloroso, eterno. Y no necesitamos esa clase de silencio. Nunca, bajo ninguna circunstancia.